El Espíritu Santo de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios fue enviado del Padre, del Hijo, porque es el Espíritu de verdad. Y la verdad, ¿quién es? La verdad es Cristo Jesús. El Espíritu de verdad, el Espíritu del Padre. El Espíritu Santo que viene del Padre, que conoce lo profundo de Dios. Lo más profundo de Dios lo conoce su Espíritu. Y ese Espíritu Santo desea morar en ti. Ese es el querer de Dios. Unirse a ti por medio del Espíritu. Que tú y Dios se hagan uno a través del Espíritu Santo. Que Jesucristo y tú sean uno. No más dos, tres, cuatro, cinco, sino un solo querer, un solo andar, un solo caminar. El Espíritu Santo de Dios desea vivir en la persona. Desea vivir en ti. Desea vivir en ti para siempre. No un día, no una semana, no durante una hora del día, sino todo el tiempo. Por eso dice la Escritura, vosotros sois el templo del Espíritu Santo de Dios. Eres la casa de Dios, el templo de Dios, el lugar santo donde mora el Espíritu Santo del Dios Altísimo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del que lo creó todo. Desea morar en ti. Eso quiere decir que tenemos que cuidar nuestro templo, porque Dios desea morar allí. Y Él dice que es el templo de Él, no dice que es el templo tuyo, sino dice morada del Espíritu Santo, templo de Dios. O sea que no es tuyo, sino de Dios. Pero Dios te ha dado a ti la capacidad y la potestad para que tú decidas cómo vas a llevar a cabo esa tarea de cuidar el templo de Dios. Dios te está dando ese privilegio de que seas tú conscientemente una persona, un hombre o una mujer que cuida la casa de Dios, que cuida lo que es de Dios. Él te ha puesto a ti como mayordomo, como jefe de la casa, para que tú la cuides. Pero la casa es de Él. La casa es de Él. ¿Cómo cuidamos nosotros esta casa de Dios? El mismo Dios nos enseña a cuidar esta casa. Voy a leerte un versículo de Romanos. Dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Para que seas de Dios, para que tú seas de Dios, para que tú y yo seamos de Dios, tiene que estar el Espíritu Santo en ti. Si el Espíritu Santo de Dios no está en ti, Cristo no está allí, el Padre no está allí, Dios no está allí. Necesitas que el Espíritu Santo more en ti. Necesitas vivir según el Espíritu, dice aquí el versículo. Necesitas vivir para el Espíritu y no según la carne. ¿Y qué es lo que nos ha enseñado el mundo? El mundo nos ha enseñado a vivir conforme a la carne. Pero el Espíritu de Dios nos enseña a vivir según la palabra de Dios. El Espíritu de Dios
nos muestra la senda, nos guía al camino para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. Entonces aquí hay algo que debe estar en nosotros, que es la humildad, la mansedumbre, tal como lo acabamos de leer en el Salmo 24. Yo leía el Salmo 24 y dice allí que Dios estaba buscando de enseñar a los mansos y a los humildes la senda de justicia, de paz, enseñándoles el camino recto, el camino bueno. En otras palabras, enseñándote cómo debes mantener el templo del Espíritu Santo de Dios, el que vivifica tu cuerpo. El único que puede vivificar tu cuerpo es el Espíritu Santo de Dios. No es la pastilla, no es el ibuprofeno, no es el colágeno, no es ninguna de las otras vitaminas super especiales que encontramos en el mercado. No, lo único que vivifica tu cuerpo mortal es el Espíritu Santo de Dios. Y dice aquí en el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, hablándote de manera crítica y de manera personal y haciéndote como una encuesta, como una pregunta y diciéndote, si Cristo está en ti, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Si Cristo está en ti, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero vivificado por el Espíritu. Sigue diciendo, más el Espíritu vive a causa de la justicia. A causa de Dios, el Espíritu puede vivir en ti porque Él te justificó, Él te perdonó. Pero entonces, ahora tenemos que vivir conforme al Espíritu Santo de Dios y no conforme a la carne. Para que entonces suceda lo grande y lo maravilloso en tu vida, que es que Dios te levante a ti de los muertos y te lleve a su presencia. Dice el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo, Dios mismo te va a levantar por su espíritu para que estés con Él en su presencia eternamente. Entonces, ¿la carne te va a llevar a la presencia de Dios? Es la pregunta, porque aquí hablamos de dos vidas, dos tipos de vidas o dos estilos de vida. Así como cuando alguien decide tener un estilo de vida diferente y cambiar su alimentación y dice ya no tomo más azúcar o no tomo más refresco o voy más al gimnasio, ya me estoy poniendo mayor y entonces voy a trotar todos los días y voy a comer más ensalada. Un nuevo estilo de vida. Vivir en el Espíritu Santo es otro estilo de vida. Dejas de darle placer a la carne, dejas de vivir conforme a la carne, dejas y le quitas la potestad a la carne de ser el rey de tu vida. La carne no puede ser el que dirija tus pasos, porque si los dirige, entonces el Espíritu Santo de Dios no está allí. Es lo que dice aquí la Escritura. Si el Espíritu Santo está en ti, ya dejas de vivir para la carne y empiezas a vivir para el Espíritu. No es que va a estar el Espíritu Santo allí
si vives para la carne. Es lo que el texto nos está explicando. ¿Por qué? Porque Jesús no es ministro de pecado. El Espíritu Santo de Dios no viene a morar en ti para que sigas pecando, para que sigas gritando, para que sigas vociferando, para que sigas murmurando, para que sigas mintiendo, para que sigas fornicando, para que sigas en idolatría. El Espíritu Santo de Dios no vino a morar en ti para que tú sigas viviendo conforme a la carne. Porque entonces, ¿qué va a pasar? No te va a levantar para que vayas a estar en la presencia del Señor. Y si no vas a estar en la presencia del Señor, entonces ¿dónde vas a estar? En el fuego eterno, allí donde el gusano no muere, donde la gente vive eternamente quemándose. Entonces, ¿qué aprovecha el vivir para la carne si vamos a estar metidos allí en un fuego eterno? No aprovecha de nada. ¿A quién le debes entonces? ¿Fue la carne la que dio la vida por ti o fue Jesús? Fue Jesús. Dice el versículo 12, así que, hermanos, deudores no somos a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces nuestro trabajo es hacer morir las cosas de la carne, para que el templo de Dios, que eres tú mismo, se mantenga íntegro, limpio, santo, para que el Espíritu Santo del Dios Santo, del Dios Todopoderoso, del Cristo Jesús, Redentor tuyo y mío, more completamente en ti. Es lo que hoy el Señor nos quiere mostrar. Primeramente, que el cuerpo no nos pertenece porque ya fuimos comprados. Antes de ser comprados habíamos sido hechos por Dios, creados por Dios. Él era nuestro dueño, pero por desobediencia dijimos, queremos que Satanás sea nuestro rey, porque desobedecimos. Nos dijimos, queremos caminar en tinieblas, queremos caminar en oscuridad. No te queremos, Dios. Eso fue lo que dijimos, lo que dijeron nuestros antepasados cuando pecaron, cuando desobedecieron. Le dijeron a Dios, no te queremos, no queremos confiar en ti. Entonces Dios te compra, busca la manera, ya Dios lo sabía de antemano, cómo comprarte, y se sacrifica, da la vida por ti, te hace santo, te rocía con su sangre, te redime para que vivas ahora para Él, para que guardes tu templo para Dios, para que el templo del Espíritu Santo, que eres tú mismo, lo guardes y lo mantengas limpio, justo, en caminos de rectitud y de justicia para Él, porque Él desea vivir allí. Él compró tu templo para vivir allí. Él no lo compró para que tú y yo andemos en caminos de maldad o para que tú y yo estemos dándole rienda suelta a la carne. Dios compró el templo tuyo, lo compró para Él vivir allí. No te pertenece. Simplemente que Dios lo pone en tus manos para que tú lo cuides, para que tú tengas la posibilidad de cuidándolo, permitir que el Espíritu Santo se mantenga allí, no una semana, 2 semanas, sino eternamente. ¿Te imaginas que puedas entender esta situación de que Dios esté contigo todo el tiempo? En la cocina,
en el baño, en la sala, en el trabajo, todo el tiempo, de manera sobrenatural, el Dios eterno junto contigo. Pero necesitamos vivir para el Espíritu Santo. Es una necesidad vivir para el Espíritu Santo, para que el Dios grande, el Dios todopoderoso, viva en ti para siempre. Adicionalmente quiero decirte que siempre vamos a estar dependiendo de ser obedientes. O obedeces a Dios o obedeces el reino de las tinieblas. No eres libre, no eres libre. Estás allí entre esas dos aguas. Obedeces a Dios o obedeces a las tinieblas. La diferencia es que obedeciendo a Dios eres libre. Eres libre obedeciendo a Dios. Dios te da libertad en Él. Pero el ser humano cree que es libre andando en las tinieblas porque puede hacer lo que le venga en gana o en sus ideas. Pero no es así. Somos esclavos cuando obedecemos a las tinieblas. Y puede decirse que somos esclavos de Dios si obedecemos a Dios. Pero es una esclavitud de libertad. No es una esclavitud como la de las tinieblas, que te va a llevar a la muerte, sino que la obediencia a Dios, el ser servidor de Dios, te lleva a la vida eterna. Por eso dice la escritura también de Romanos 8, en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, si tú le dices a Dios, Padre, si tú le dices a Dios, Papá, si tú le dices a Dios, Papito, tú tienes que comportarte como un hijo de Dios. Tienes que vivir para el Espíritu, tienes que cuidar tu templo. Y cuidar el templo de Dios no lo podemos confundir con que, bueno, entonces ahora voy a tener una buena alimentación, voy a comer pollo, voy a comer carne, los nutrientes, la proteína, las vitaminas, y empiezas a comprar y a hacerte unas dietas especiales. El Señor te está hablando aquí de algo espiritual, que debemos deshacernos de todas las cosas de la carne. No te está hablando ahí de la alimentación del cuerpo específicamente. Sí tienes que alimentarte bien, pero el Señor te está hablando de cuando te enfocas en andar en el camino de las tinieblas, cuando te enfocas en tener una vida totalmente en contra de la voluntad de Dios, murmurando, mintiendo, fornicando, idolatrando, levantando falso testimonio, utilizando tu lengua para maldecir, utilizando tu lengua para levantar cualquier cantidad de cosas en contra de Dios, para quejarte, para argumentar en contra de la voluntad de Dios, para oponerte al conocimiento de Dios, para ofender a Dios, para ofender a tu hermano, para dejar de hacer lo bueno. Cuando tomas tu cuerpo para hacer todas esas cosas, estás trayendo a ti, a tu propia vida, esclavitud. Entonces, el Espíritu Santo de Dios no va a poder vivificar tu cuerpo, porque la idea del Espíritu Santo, la idea de Dios es morar en ti para vivificar tu cuerpo. Vivificar, no mortificar, sino vivificar, darle vida para que viva eternamente. Vivamos para el Espíritu Santo de Dios.
y mantengamos nuestro templo fuera del alcance de la maldad, fuera de las cosas que Dios aborrece. Aborrece tú también lo que Dios aborrece. Eso es lo que Dios desea de ti, que lo que Dios aborrece, tú también lo aborrezcas, para bien tuyo y para que el Dios grande y poderoso more en ti completamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, morando en ti. El Padre está sentado en el trono, el Hijo está sentado a la derecha del trono, pero por medio de su Espíritu están en ti. Cuida tu templo. No eres deudor a la carne. No necesitas vivir para la carne. Nadie te está obligando. Vive para Dios.